Bueno, buenos días. Bienvenidos a la sesión simplificando la preparación de datos para Machine Learning al crear, almacenar y compartir features utilizando SageMaker Feature Store. Mi nombre es Iván González. Actualmente soy arquitecto de soluciones en AWS en México y me considero un entusiasta de las soluciones que involucran Machine Learning. Actualmente colaboro con clientes del sector financiero principalmente en su jornada hacia la nube de AWS. Muy bien, empecemos. Como quizá la mayoría sabe, pues la recolección y la preparación de los datos son los primeros pasos en el proceso para construir un modelo de Machine Learning. Los datos recolectados, que comúnmente se les nombra datos crudos, típicamente no están listos para ser utilizados por sus modelos de Machine Learning. Es por esto que los datos de entrada necesitan ser transformados, ya que por su naturaleza inherente, los datos de entrada o de origen son datos sucios. Estos datos pueden consistir de datos faltantes, datos erróneos, de valores atípicos, por mencionar algunos de los retos que tenemos como practicantes de Machine Learning. Entonces, para transformar los datos de entrada y ofrecer modelos de Machine Learning más precisos y eficientes, se necesita aplicar la ingeniería de características. La ingeniería de características, como ustedes lo saben, pues implementa estas transformaciones apoyándose fuertemente en un conocimiento tanto del dominio del problema como del dominio del negocio. Ahora bien, las señales que se extraen de todo ese ruido como parte de esta preparación de datos se conocen como características o features en inglés. Quizá algunos de ustedes les llaman variables también, ¿no? Estas características obtenidas de la preparación de los datos se utilizan posteriormente tanto para entrenar los modelos de Machine Learning o varios modelos. Y muy importante, como lo veremos hoy, para contar con las entradas necesarias cuando el modelo realiza una predicción. Este proceso de preparación de los datos se trata de un proceso lento y complejo, que es en gran medida trabajo indiferenciado para el negocio. En AWS escuchamos constantemente a nuestros clientes y escuchamos de los clientes que estas tareas constituyen hasta el 60% del tiempo dedicado al desarrollo de Machine Learning. De hecho, Forbes realizó una encuesta y mostró que el equipo de ingeniería de Machine Learning dedica alrededor del 80%, eso sumando recolectar y preparar los datos. Entonces, en las organizaciones hemos visto que tienen a su gente trabajando en distintos modelos, como vemos aquí. Tenemos distintos modelos importantes para el negocio y para cada uno de estos modelos existe su propio pipeline de características separado. Y estos pipelines frecuentemente extraen y transforman datos provenientes de los mismos orígenes comunes en la organización. Debido a que pasamos demasiado tiempo en la recolección y preparación de los datos, así como en la ingeniería de las características, no es sorprendente que desees reutilizar estas características en muchos otros modelos, por lo que necesitas un lugar donde almacenarlas y hacerlas fácilmente accesibles a los demás equipos de trabajo. Esto resulta ser un problema difícil, aunque la mayoría de las veces se da un paso atrás y se dice, ¿por qué es un problema difícil? ¿Por qué simplemente no las guardas en un bucket de Amazon S3? El problema realmente es que podrías hacer eso si quisieras almacenarlas como un objeto o un simple grupo de características que mapean a un modelo. Sin embargo, las características casi nunca se asignan a un solo modelo. Normalmente se asignan a muchos modelos porque son muy útiles para la organización. Piénsalo así, ya se hizo todo el trabajo
para tener las características en un estado donde el modelo puede entenderlas. Y a veces hay subconjuntos de ese mismo conjunto de características que quieren ser un conjunto para un modelo en sí mismo. Y luego hay varias personas de otros equipos que quieren acceder a esas características y a los diferentes conjuntos para varios modelos. Y muy rápido esto se vuelve complicado y difícil de controlar. Por eso la gente trata de hacer un seguimiento en un correo electrónico, en una hoja de cálculo o en una interfaz inadecuada que lleva tiempo hacerla funcionar. Si bien hay que usar estas mismas características para entrenar modelos y después para realizar las predicciones, y son casos de uso realmente diferentes, cuando entrenas un modelo, utilizas todos los datos de una característica concreta para obtener el mejor modelo posible para realizar las predicciones. Sin embargo, cuando ya se realizan las predicciones, a menudo se toma quizá un último data point o los últimos data points de esa característica y esperarías que se te permita almacenarlas de la misma forma. Y cuando se utilizan estas características para inferencias en predicciones, vas a necesitar una latencia muy baja, porque ya que tratas de obtener un resultado en tiempo casi real para tus aplicaciones de usuario final. Es así que existen bastantes retos para los clientes: duplicación de características, lento time to market, imprecisión e inconsistencias en las predicciones. Es muy difícil hacer todo esto en un repositorio de propósito general o un repositorio de propósito común. Y es por todo esto que en AWS hemos construido en algo y estoy entusiasmado en compartirte hoy en esta sesión cómo con Amazon SageMaker Feature Studio, Amazon SageMaker Feature Store, se te proporciona una mejor forma de hacer todo esto. Con el uso de SageMaker Feature Store, almacenas, actualizas, descubres y compartes características de Machine Learning de forma segura, tanto para las predicciones en tiempo real como para las predicciones, para el entrenamiento que tienes que realizar. Feature Store es un repositorio de propósito específico para características de Machine Learning. Feature Store hace más fácil denominar, organizar y encontrar las características entre equipos de trabajo porque es un repositorio de propósito específico para las características de Machine Learning. Es así que Feature Store entrega las características en grandes lotes para entrenamiento de modelos y también entrega las características con una latencia de un solo dígito de milisegundo para predicciones en tiempo real. Debido a que Feature Store ofrece un repositorio central para las características de tus modelos, tú tienes una vista consistente de las características. Esto es, en otras palabras, las mismas características que están disponibles tanto para el entrenamiento como para la predicción, por lo que tus características nunca se desincronizan y no tienes ese problema. Este es un aspecto extremadamente importante para el ciclo de vida de Machine Learning, ya que puede impactar en su precisión, como lo sabrás que pues haya esta desincronización. Todos los miembros de los equipos pueden compartir las mismas características en el repositorio de SageMaker Feature Store. Esto va a promover la reutilización y elimina el retrabajo. Feature Store también te ofrece mediante metadatos un conjunto unificado de definiciones de las características para que todos los equipos puedan trabajar juntos. Es posible buscar y descubrir las características en SageMaker Studio de una forma gráfica, de forma que los distintos roles de tu organización pueden involucrarse. Por supuesto, la seguridad es Job Zero en AWS y por eso Feature Store pues soporta cifrado en reposo y aparte para acceder a él puedes hacerlo mediante Private Link desde tu VPC.
La manera de comenzar con Amazon SageMaker Feature Store es con Feature Groups. Feature Groups permite la agrupación lógica de las características. Estos Features Groups consisten en características que se generan juntas o se relacionan por parámetros comunes, o bien todas estas relacionadas con alguna entidad del negocio, del dominio del negocio. SageMaker Feature Store permite el uso de los feature groups tanto para streaming como para batch, es decir, para predicciones en batch o por lotes o en tiempo real. De esta forma, tú puedes administrar la creación, la actualización y el listado de los feature groups para todas tus aplicaciones de Machine Learning de forma fácil, ya sea con SageMaker Studio o bien con las APIs que vamos a ver. Bueno, espero que la mayoría de aquí sean builders. Entonces vamos a ver muchas APIs. Entonces, Amazon SageMaker Feature Store es muy sencillo de visualizarse en el ciclo de vida de Machine Learning, y más aún un fuerte impulsor de los casos de uso en que los clientes los utilizan. Como ya veremos en esta sesión, Feature Store tiene dos modalidades, Offline Store y Online Store. Offline Store tiene como casos de uso la exploración de Jupyter Notebooks, el entrenamiento de modelos y la generación de predicciones por lotes o batch, como se le llama. Y por su parte, Online Store tiene como principal caso de uso su aprovechamiento en los endpoints de los modelos para predicciones en tiempo real. En un origen, al principio del flujo, tendremos los orígenes de datos que, conectados a pipelines de transformación de características, ya sea en streaming o en batch, estos batch realizarán toda la ingesta de las características a Feature Store. Como ya te he mencionado, Feature Store admite dos tipos de almacenamiento, Online Store y Offline Store. Las características en un Online Store se utilizan principalmente para hacer predicciones en tiempo real, como detectar un fraude o hacer una recomendación personalizada. Y las características se almacenan en un repositorio de escritura que te da un alto rendimiento y lecturas de baja latencia. Las características en un Offline Store se utilizan nuevamente para procesos en batch, y las características se almacenan en un repositorio que te da escrituras de alto rendimiento, y para lecturas te da o que requieren un alto throughput. Es importante mencionar que las actualizaciones realizadas sobre un Online Store se sincronizan automáticamente con un Offline Store. Entonces, SageMaker Feature Store se puede utilizar por sí solo, aunque se adapta muy bien con una gran cantidad de servicios. O sea, exploraremos algunos de estos servicios y sus integraciones prácticas en el ciclo de vida de Machine Learning a continuación. Si te parece, conozcamos un poco de la ingesta de características. La preparación de los datos es llevada a cabo por los pipelines de características. Los pipelines de características están diseñados para ejecutarse de forma automatizada y repetible. Es así que extraen, transforman y realizan la ingesta de las características en Feature Store. Los clientes de AWS tienen diferentes opciones para lograr estos pipelines, ¿no? E implementarlos y llevar para que se ejecuten esos jobs que llevan las tareas que hacen todas estas transformaciones. Las opciones que tienes pues son Amazon EMR mediante Spark Jobs, AWS Glue en su modo serverless, SageMaker Processing mediante Bring Your Own Scripting utilizando containers, y SageMaker Processing mediante SageMaker Data Wrangler
La ingesta de características se puede realizar con la herramienta y los skills que se adapten a la tarea y a tu equipo. Revisemos algunas de las opciones que tienes para hacer esto. Primero, está la primitiva o el API de put record para la ingesta de características en un feature group. Solo para establecer algunas definiciones, un record es un solo registro identificable que contiene una colección de valores para las características. Ahora, ¿qué es esto identificable? Un registro identificable es por su nombre y un timestamp o marca de tiempo. Segundo, también puedes usar el SDK de Python, que por ser de alto nivel, utiliza data frames de pandas para establecer los valores que se van a ingestar en tu feature group. Ahora bien, si eres parte de un equipo que posee skills en Spark, no hay problema. Existe un Spark Connector que te facilitará la implementación de una ingesta en batch. Entendamos de cerca el comportamiento de put record. Un tópico importante si queremos entender y puede haber preguntas acerca del viaje en el tiempo. Una cosa interesante es que se puede hacer sobre las características. Desarrollamos este ejemplo que está aquí, ¿no? Primero se insertan 3 registros identificados de forma única por su nombre, su timestamp y por supuesto su valor. Después 2 registros nuevos para un identificador ya existente, los cuales estarán disponibles en Online Store y Offline Store. ¿Qué obtenemos después de todas estas llamadas? Bueno, ya las puedes ver, pero te las voy a explicar. En el caso de Online Store, en este se mantiene el último valor de las características para cada identificador de registro. Los valores de Online Store van a estar disponibles inmediatamente para que tú las uses en cualquier modelo. En el caso de Offline Store, anexa cada uno de los registros, manteniendo un histórico de todos los valores de las características. Sí, los valores de color azul aquí serían los que estarían disponibles para este identificador en cada modalidad de Feature Store. Bueno, estos métodos que te mostré son muy prácticos cuando estamos experimentando con notebooks de Jupyter o para la ingesta de un número limitado de registros. Sin embargo, ¿qué pasa cuando necesitas una ingesta masiva de características? Por ejemplo, cuando necesitas una ingesta de millones de registros en una pequeña ventana de tiempo, en un proceso nocturno, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, tomemos un formato de datos de entrada que es muy común de entrada, como el formato CSV o los formatos Parquet en los pipelines de procesamiento. Aquí cuentas con 2 opciones poderosas para conseguir esta ingesta: los Python Processing Jobs y los Spark Processing Jobs. Con el SDK de Python podemos tomar ventaja de la ingesta con multiprocesamiento, es decir, con múltiples instancias en un clúster que es totalmente administrado por la abstracción de los Processing Jobs. Una instancia aquí construye un data frame y luego utiliza el ingest del SDK de Python. Para un sharding o particionamiento de archivos óptimo, se recomienda que elijas que el número de instancias que coloques aquí sea un factor múltiplo del número de los archivos que tengas en Amazon S3. Perdón por los clics, es que son... se me fueron las animaciones. En el caso de una ingesta masiva escalable con PySpark, nuevamente no tienes que aprovisionar un clúster cuando utilizan Processing Jobs de PySpark. Nuevamente construyen Spark Data Frame que incluye todos los datos de entrada y ya
Esto es particionado en todos los nodos del clúster con su respectivo executor. Y en este caso, cada executor construye un dataset resiliente distribuido de PySpark que finalmente se inserta con put record del API, la primitiva que ya habíamos visto. Y bueno, esto es bastante útil para los equipos de PySpark. Pero además de considerar todo esto, es muy importante que al diseñar un pipeline contemple las transacciones por segundo, la latencia, el rendimiento y todo esto, porque hay que recordar que hay límites para las llamadas de las APIs. Es entonces que debes de estar consciente de todo esto, adicionalmente al particionamiento de los archivos y a la eventual consistencia entre los repositorios online y offline. Veamos cómo aprovechar ahora los datos en Offline Store, si te parece. Una vez que cuentas con diferentes feature groups, se establece un catálogo de datos en AWS Glue y estos catálogos son automáticamente actualizados para ti. Ahora, con estos catálogos, tú puedes utilizar Amazon Athena para escribir consultas interactivas y con ello extraer un conjunto de características de los feature groups. Este conjunto pues, te va a ser de utilidad para el entrenamiento de tu modelo o bien en algún tipo de predicción por lotes o batch que tengas, por ejemplo, un scoring o un batch scoring, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una consulta sobre Amazon Athena con su interfaz interactiva. Una vez que ya definiste el query, en este ejemplo realizamos un join entre varios feature groups y el resultado de este query para ti es recuperado en un data frame de Python y pues ya está listo para que puedas seguir el procesamiento. Entonces, ya te he mencionado un poco acerca del viaje del tiempo en Feature Store al explicar cómo durante la ingesta se insertan registros históricos mediante el API de put record actuando sobre un offline store. Y es que las consultas precisas en el tiempo son críticas para tus procesos de machine learning. Típicamente tienes varios feature groups y con ellos pues sus pipelines que se ejecutan en diferentes momentos en el tiempo porque lo tienes constantemente alimentando con el propósito de construir un conjunto de datos de entrenamiento basado en algún evento o en alguna marca de tiempo en específico. Necesitamos una forma de extraer los valores de estos feature groups que sean válidos para ese timestamp en específico. Y es aquí que Feature Store, al ser un repositorio de propósito específico para características de Machine Learning, hace posible que con los timestamps o marcas de tiempo se realicen las consultas específicas que tomen en cuenta la línea del tiempo o algún evento. Consideremos uno de los casos de uso pues, más básicos, ¿no? Cuando quieres evitar valores de características que no estaban disponibles en un punto de la línea del tiempo, para ti es muy importante, ¿no? Que esto se logre de buena forma. Ya hablamos de Offline Store, hablemos de Online Store. Nuevamente, las APIs disponibles son bastante sencillas de usar en tu implementación. Para recuperar características de tu Online Store, básicamente utilizas el API de GetRecord y en este caso en específico identificas el feature groups, el identificador del registro y los nombres de las características que te interesan en ese momento. Ahora bien, si estás interesado en múltiples registros, puedes utilizar el API de Batch GetRecord, el cual es recomendado por su eficiencia siempre que se presente el caso de uso. Tomemos un ejemplo del uso de Batch GetRecord para entender un poco mejor cómo funcionaría.
Aquí, ¿qué mostramos? Quieres recuperar los últimos valores de las características para un feature group y el identificador de registro es el que se indica ahí. Ya que seleccionas entre varios feature groups, obtienes todas las características de ese feature groups o bien una lista de características indicadas por su nombre. Y es así, como puedes ver, los valores en azul sean los que se te regresan en una sola llamada del API. Y es una forma muy poderosa realmente de obtener insumos para tus predicciones online. Ya llegamos a una parte muy interesante. Ahora bien, ya hablamos de la ingesta, ya hablamos de offline y de online store y por supuesto de cómo obtener los datos de ambos. Ahora veamos cómo empecemos entonces, veamos algunos de los patrones de arquitectura que puedes utilizar al usar Feature Store. Imaginemos tu aplicación móvil y cómo funcionaría. Es así que la aproximación más simple es aquella en la que la app conoce de las características necesarias para realizar la predicción. Entonces, realiza la consulta en el Online Feature Store, obtiene las características y además conoce de la existencia de un Online Feature Store. Algunos aspectos destacados de este patrón de arquitectura son que la aplicación debe cambiar si hay algún cambio en las características de entrada de este modelo. La aplicación tiene conocimiento plenamente de las características requeridas por el modelo, aunque sí, es el enfoque más simple. En este patrón, la app conoce solamente un Inference Endpoint. Sin embargo, aquí, el Inference Endpoint, por sus prestaciones, funciona también como un interceptor. Y es él quien tiene conocimiento de la existencia de un online store. Y bueno, algunos aspectos destacados de este patrón es que el modelo puede evolucionar sin cambiar la aplicación. La aplicación solamente necesita los identificadores y la función en Python intercepta aquí las solicitudes para recuperar las últimas características y bueno, básicamente eso. El tercer patrón muy similar al anterior, solo que aquí aprovechamos SageMaker Inference Pipelines para que los modelos y componentes que participan se encadenen y de esta forma se utilicen distintos contenedores que de alguna manera van a tener responsabilidades diferenciadas, como saber la existencia de Online Feature Store. Y bueno, ¿qué podemos destacar de este patrón? El modelo puede evolucionar sin cambiar la aplicación. La aplicación solo necesita los identificadores y un contenedor separado se encarga de la recuperación de las características y finalmente, y muy importante, el modelo desconoce que existe un repositorio de características. Otro patrón para operacionalizar el modelo es aquel que aprovecha de AWS Lambda. Entonces aquí Lambda encapsula todo el conocimiento sobre el flujo de la predicción. ¿Qué encontramos en este patrón que es bastante similar? El modelo puede evolucionar sin cambiar la aplicación. La aplicación nuevamente solamente necesita los identificadores y Lambda encapsula detalles del endpoint y de las características involucradas. Los endpoints de predicciones desconocen el uso de Feature Store, algo muy bueno. Sin embargo, la función Lambda agrega un salto de red más y un recurso de cómputo adicional. Ya te he presentado patrones que aprovechan Offline Store. Ahora veamos uno que aprovecha
bueno, online store, ahora offline store. Aquí Feature Store participa de un pipeline completo en la creación de un modelo de Machine Learning. Y bueno, aquí tienes un ejemplo de cómo podrías lograr esto. Los pipelines de SageMaker se pueden ejecutar bajo demanda, según un horario o en función de otros disparadores como nuevo código de transformación que aplique la ingeniería de características. O bien, inclusive la llegada de nuevos datos a un bucket de S3. Entonces, en pipeline en general podría tener múltiples fuentes de datos y múltiples pipelines de características. E incluso los pasos podrían incluir entrenamiento, la evaluación y hasta el registro del modelo. Recuerda, lo relevante aquí es que la ejecución de este pipeline puede ser bajo demanda. Es decir, puede ser calendarizado o activado por código de entrada o bien por nuevos datos. Bueno, sin embargo, también hay antipatrones, que ya los mencionamos un poco. Uno de los tipos de antipatrón se presenta cuando se realiza el mapping directo de tu modelo a un feature store, como lo observamos aquí. Esto simplemente no promueve para nada ni permite la reutilización de los esfuerzos realizados por los equipos de Machine Learning. Es decir, almacenar uno a uno exactamente el vector de características que utiliza tu modelo como un feature group en Feature Store es algo que no se recomienda. Lo que te recomendamos es que generes feature sets acompañado de sus identificadores que te permitan consultar los diferentes feature groups. Y bueno, ¿qué es lo destacado de este patrón al final? Es que es una lista ordenada de las características necesarias e identificables en los feature groups disponibles. Puedes incluir una o todas las características de un feature group y de ahí esto te permitirá generar y reusar código en la búsqueda de las características para distintos propósitos de entrenamiento y asociar el feature set con el entrenamiento de un modelo o asociarlos a una predicción en tiempo real o en batch. Bueno, otro tema muy importante es el linaje en Machine Learning y es algo de lo cual los clientes nos han dado mucha retroalimentación y también preguntado bastante al respecto. Y es que esto es muy importante en sectores de industria altamente regulados como lo es el sector salud o el sector financiero. Supongamos que tienes distintos feature groups y distintos modelos. En este escenario nuevamente es de muchos a muchos, ¿no? Entonces te puedes preguntar, ¿cómo rastreas qué características están siendo utilizadas por qué modelo? Imagina rastrear todo esto para distintos modelos y para distintos equipos de trabajo. Los distintos participantes de los equipos pueden necesitar ayuda al respecto del linaje de las características de Machine Learning. El owner del modelo de Churn te podría solicitar, por favor, ayúdame a explicar cómo se construyó mi modelo de Machine Learning. Un desarrollador de varios modelos bien puede preguntar, ¿alguna de las características ya está utilizando esta fuente de datos? O bien el owner de la característica de tasa de clics, porque hay un owner de la característica de tasa de clics, podría preguntar quién está usando mis características. El linaje de los modelos se puede extender para responder sobre el linaje de las características. Pensémoslo así en estas dos categorías y entendamos cómo esto ayuda realmente a implementar el Machine Learning a gran escala en las organizaciones, que es una preocupación muy recurrente. Para esto, pensemos en las siguientes categorías: administración de características y auditoría y solución de problemas.
Ah, en la categoría de administración de características hay ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿quién está usando mis características? ¿Qué características se están utilizando por otros equipos? Y en el caso de auditoría y solución de problemas, podríamos tener otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué características permitieron o impulsaron estas predicciones? O bien, ¿cómo se construyeron estas características? Y bueno, otra API. El API de Lineage Helper te ayudará a hacer esto. Nuevamente, de una forma muy directa y fácil de implementar, te es posible implementar un linaje de las características. Una vez que has creado el linaje, es fácil consultar el linaje y hacer nuevamente el uso del API, en este caso de Query Lineage, y contestar preguntas como las siguientes. ¿Qué feature groups provienen de este origen de datos? ¿Qué modelos provienen de este feature group? ¿O qué feature groups se utilizan en este modelo? Bueno, la seguridad es primordial para AWS y como nos gusta decir y como lo aplicamos es Job Zero, ¿no? Ya hemos mencionado muy al principio de esta sesión que Feature Store soporta cifrado en reposo y acceso a través de un private link a tu VPC. Por otro lado, adicionalmente a todo este cifrado y la seguridad en la conexión, un aspecto muy importante dentro de las organizaciones es, por supuesto, todo lo que tiene que ver al control de acceso. Y esto, existen diversos recursos en la documentación que en los que vas a poder apoyarte para implementar esto. Pero básicamente, para acceder a las características en un offline o store, lo que puedes hacer es conjuntar de forma conjunta Feature Store y AWS Lake Formation. Ese es lo que debes de recordar. Puedes aplicar Lake Formation. Aquí se incluye un short link en el que hay un blog post de gran valor donde se desarrolla este tema. Entre los clientes empresariales y distintas organizaciones hay una pregunta recurrente sobre qué hacer en entornos multicuenta. Y bueno, aquí pues lo más sencillo es establecer una cuenta centralizada y después básicamente compartes el uso de Feature Store a los distintos roles involucrados que pueden representar a tus unidades de negocio, a los equipos que están trabajando y experimentando para llevar a producción los modelos. Si te parece, vamos a las conclusiones o resumen. Cada vez que realizas la ingesta de las características de cualquier origen de datos, incluido streaming y batch, así como los registros de aplicaciones o los registros de servicios o las secuencias de clic o los datos de sensores o los datos tabulares provenientes de AWS o de orígenes de datos de terceros, tú puedes crear feature groups para soportar las características en tu proceso de MLOps. Por lo tanto, recuerda que puedes almacenar, compartir y descubrir las características de Machine Learning, tanto para el entrenamiento y las predicciones, de forma que se promueva esta reutilización de las características en toda la organización. Y así todos los equipos en tu organización no tengan que hacer algún tipo de retrabajo. En conclusión, SageMaker Feature Store te proporciona un repositorio seguro y unificado que es, recuérdalo, de propósito específico para características de Machine Learning y que te pueda apoyar en todo el ciclo de vida de Machine Learning. Y bueno, ya casi llegamos al final de esta sesión
y me gustaría compartirte algunos recursos. Y bueno, te recomiendo que tengas preparada la cámara de tu teléfono si es que gustas tomar una foto a los links o escanearlos y aprovechar algunos de los códigos QR que aparecerán. ¿Listo? Hemos publicado varias entradas blog post que responden a preguntas sobre cómo se integra y se potencian bastantes casos de uso con SageMaker Feature Store. Como verás, hay bastante de donde revisar. Te lo recomiendo ampliamente. Por supuesto, Feature Store está muy bien documentado y hay varios recursos para que aprendas sobre cómo llevarlo a cabo. Recuerda que dedicamos el 80% de nuestro tiempo a esto. Está la guía del desarrollador, la documentación del SDK de Python y por supuesto para Boto 3 está la documentación del control plane como del runtime. Finalmente te invitamos a conocer nuestros contenidos de capacitación y certificación. Skill Builder es nuestro centro de aprendizaje en línea que te permite que desde que personas principiantes hasta avanzadas pues puedan desarrollar habilidades en la nube de AWS. Y sí, hay bastante sobre Machine Learning. En el sitio de Skill Builder podrás aprovechar de paths de aprendizaje que ofrecen cursos digitales muy personalizados alineado con algún dominio o rol y claro, hay de Machine Learning. A medida que vas adquiriendo habilidades, comienza a pensar en alguna certificación de AWS y por supuesto en la de Machine Learning. Estas certificaciones recuerda que aplican niveles básicos, profesionales y de especialidad para potenciar tus habilidades y aumentará tu credibilidad y confianza. Puedes escanear alguno o los dos códigos que aparecen en la pantalla para comenzar con estos cursos. Y bueno, espero hayas aprendido hoy el día de hoy algo y por favor, muy importante, contesta la encuesta. Cuéntanos qué te gustó, qué podemos mejorar. Tomamos en cuenta todos los comentarios que nos hacen y te agradezco demasiado tu tiempo y que hayas madrugado. Continúa aprendiendo en este evento que pues fue pensado para ti. Recuerda que es un evento de aprendizaje. Y por cierto, dejé un espacio de alrededor de 10 minutos a propósito y pienso caminar aquí al fondo de esta sección, en el otro extremo, y conversar contigo si existe alguna inquietud o simplemente quieres saludar. Bueno, entonces, hasta pronto. Gracias. Bye bye y déjenme sacar la foto.